buenas noches. Para la materia de resolución de conflictos he escogido con anterioridad el conflicto en la República Árabe de Siria. Algo pues muy actual, algo que está golpeando de alguna manera este mundo civilizado del siglo XXI. Y ya en la resolución del conflicto hay posibles escenarios para acabar la guerra en Siria. Entonces vamos a ver poco a poco, inicialmente, una radiografía de lo que está pasando o ha pasado en Siria y las posibles soluciones a un conflicto bélico que ya lleva 5 años, que lleva más de 250.000 de personas asesinadas, que lleva una gran cantidad, más de 2 millones de personas desplazadas a muchos países, sobre todo los europeos, y que tiene una cantidad de actores que tienen que ver con el conflicto directamente y otros que tienen mucho peso, aunque no tienen que ver con el conflicto en forma directa. Por ejemplo, la irrupción de Rusia, que comenzó siendo inicialmente un país que iba a ayudar a la crisis, terminó siendo un ejército beligerante en medio de la crisis. Igual con Estados Unidos, un país que entra a mediar en la solución del conflicto y termina siendo de alguna manera parte del mismo. En este momento no existen soluciones fáciles, pero hay algunos escenarios que podrían acelerar un cese a los combates o al menos mitigar su intensidad. El gobierno de Bashar al-Assad se enfrenta a crecientes dificultades en el reclutamiento, incluso entre la población alawí a la cual pertenece. La situación económica es delicada debido a los embargos internacionales. Además, la caída de Assad no significaría necesariamente el fin del conflicto. Probablemente las coaliciones y facciones yihadistas se enfrentarían una vez derrocado al-Assad por el poder de Siria. Soluciones. Se plantea a nivel internacional un nuevo gobierno inclusivo de las diferentes facciones sin que al-Assad hiciera parte del mismo. Para otros, no hay salida sin un cambio de sistema democrático. Bashar al-Assad es un dictador que tiene el poder de este país por muchos años. Entonces, una posible solución a ese conflicto sería que Siria entrara a un sistema democrático donde hubieran elecciones y el pueblo pudiera votar por un partido, por un candidato, y se acabara la dictadura de este personaje. Otros abogan por un proceso de transición negociada con Assad. Y los más optimistas por una futura partición de Siria en la que el régimen mantendría la capital, o sea, Bashar al-Assad podría mantener a Damasco, la capital de Siria, pero esta solución, que para algunos es muy viable, cuenta con el entorpecimiento de los países que rodean a Siria. Por ejemplo, Irán está en contra de esta solución porque Irán pertenece a la mayoría chiita y Bashar al-Assad sirve de frontera para que el poder sunita, que radica sobre todo en Arabia Saudita, no pase a Irak e Irán. Entonces ellos necesitan a alguien que detenga ese poder sunita, y este caso es el señor Bashar al-Assad. Rusia. El país de Rusia tiene una base naval en la ciudad de Tartus, sobre el Mediterráneo, y a él le interesa que esa base naval única que tiene Rusia sobre el Mediterráneo pues siga siendo parte de ellos. Por eso el interés de Rusia y la beligerancia de Rusia dentro de este conflicto. Estados Unidos quiere formar un protectorado porque hay un país que tiene frontera con Siria y es Israel. Estados Unidos siempre protege a Israel y por eso está inmerso también dentro de esta guerra. Israel tiene límites con Siria y allí hay una facción bastante interesante llamada Hezbollah.
ellos reivindican los territorios de las alturas del Golán y son enemigos acérrimos de Israel. Entonces Israel no permitiría una repartición del Estado sirio porque Hezbollah pues tendría una parte del territorio que amanecería, que sería una amenaza directa contra Israel. Turquía. En la parte norte de Siria está la frontera con Turquía y ahí existe una población flotante bastante grande, cerca de 60 millones de personas, que son los kurdos. Estos kurdos tomarían una parte del territorio sirio y eso complicaría las relaciones con el país de Turquía. Y en medio de todo ese mare magnum surge otra nueva facción y son los drusos. Los drusos, que los calculan en 1 millón de personas, son una minoría étnica y religiosa que al dividirse el país de Siria también pediría una parte del territorio para ellos, lo cual complicaría totalmente esta división y entonces la solución no se ve así tan alarmante. De las 3 formas de solución que existen dentro de los métodos alternativos en la resolución de conflictos está la conciliación, está la mediación y está el arbitraje. Particularmente me he ceñido y creo que el arbitraje sería la forma más explícita para poder dirimir este conflicto internacional, ya que el arbitraje es un mecanismo en el cual los actores involucrados en un conflicto se consideran irremisiblemente soluble, acuden a un tercero, como un tribunal arbitral, para que ayude en esa crisis. De hecho, ya existen muchos tribunales de arbitramiento nacionales e internacionales. Ese tribunal internacional tiene la facultad legal de administrar justicia mediante algo que se llama laudo arbitral. Y esas decisiones que tome el laudo tienen toda la categoría de fallo judicial y es de obligatorio de las partes acatar los fallos del laudo arbitral. Entonces, este arbitramiento internacional tiene varias características, ya que tiene agilidad y eficacia, también tiene confidencialidad e idoneidad y permite la posibilidad de interponer recursos para su apelación. Entonces, los tribunales internacionales, el Tribunal de la Haya, por ejemplo, las Naciones Unidas también tienen un tribunal de arbitramiento para conflictos internacionales. Sería una forma muy interesante de poder mediar en este conflicto sirio para que no se extienda, ya son 5 años, para que no comience a afectar las otras naciones que rodean a este país y poder estabilizar la zona, que ha sido una zona supremamente conflictiva desde hace muchos siglos, pero sobre todo en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Esa sería la forma de pronto más eficaz de poder entrar a resolver el conflicto sirio a través del arbitraje de mecanismos jurídicos internacionales especializados y que puedan mediar en este conflicto, sobre todo para que la población civil, que al final es la más afectada, deje de sufrir por esta guerra que, como todas, es totalmente absurda. Podríamos decir, para cerrar, para concluir, que la solución al conflicto de Siria tiene que ser una solución política y no una solución militar. Esperemos que así sea y que por fin esta guerra se acabe y que sea una lección para toda la humanidad, para que no haya más estos conflictos internacionales. Muchas gracias.